galardonado con el premio Fernando Lara de Novela 2024 por Cuando la tormenta pase, novela de la que vamos a hablar seguidamente, y como con todas las presentaciones, el objetivo primordial es no hacer spoilers, y sobre todo no hacer spoilers porque realmente es una novela que merece la pena ser leída episodio por episodio, y esto sí lo voy a leer porque es una novela, además de muy amena, como todas las suyas, de un ritmo vertiginoso, con un tempo hipertenso acelerado, que lucha contra el reloj encastrado en una estructura muy planificada y diseñada para enganchar al lector. Benvido, Manel, e grazas pela túa presenza en Badajoz. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Buenas tardes. En primer lugar, dejadme empezar agradeciendo que hayáis decidido invertir un rato de vuestro tiempo en venir aquí a escucharme. Yo, la única obligación que tengo es que lo paséis bien y que os vayáis de aquí con mucho más de lo que teníais al entrar. Cuando la tormenta pase es esta novela, efectivamente, con la que gané el premio Fernando Lara de Novela. Es uno de los premios más literarios, más prestigiosos que hay en España. Ves la lista de ganadores que ha tenido a lo largo de los años y te sientes de repente muy pequeño, ¿no? Es decir, Umbral, Zoe Valdés, Ian Gibson, y de repente el último nombre, hasta la semana que viene, que por cierto que se vuelve a fallar, me queda una semana de reinado, el último nombre que se suma a esa lista es el de uno, y entonces ahí de repente te empiezas a hacer preguntas, te empiezas a plantear cosas y sobre todo empiezas a darte cuenta de que este largo camino que empecé, como tú decías, escribiendo en un blog cuando yo era abogado, imagínense, pues está llevando a alguna parte. Cuando la tormenta pase es la historia de Roberto Lobeira. Roberto Lobeira es periodista y además es escritor. Ha tenido una primera novela que ha tenido un éxito fulgurante e inesperado y claro, se encuentra con esa sensación tan apremiante de que tiene que escribir el siguiente libro y no sabe por dónde empezar. Así que decide hacer una cosa, decide irse, buscando la inspiración, a la isla de Ons. La isla de Ons es un lugar real, es un lugar que existe. Está frente a la costa, está en la costa atlántica, está frente a la ría de Pontevedra, en plenas Rías Baixas. Y es un sitio muy peculiar que yo les recomiendo que visiten en verano si no lo han hecho ya. Porque en verano es un paraíso turístico, es un destino de primer orden. Todos los días miles de visitantes van a esa isla buscando paisajes agrestes, salvajes, atlánticos, unas aguas increíbles, muy frías, eso sí, playas paradisíacas y una gastronomía excelente. Pero en invierno la cosa cambia. Porque verán ustedes, en invierno la isla queda incomunicada con tierra. En la vida real es así, es decir, a partir del mes de septiembre y hasta ahora, hasta el mes de mayo, no se puede ir ni volver a la isla. Solo tiene un pequeño muelle, un pequeño espigón, que en invierno queda batido por las olas, imposibilita que los barcos se puedan abarloar. Y en la isla, en invierno, solo viven unas 30 personas. Ahora mismo, allí en la isla, solo hay unas 30 personas. Y ahí es a donde se va Roberto Lobeira, en pleno invierno, buscando la soledad, buscando la inspiración para poder escribir su siguiente novela. Cuando llega allí, de repente descubre varias cosas. La primera de ellas es que una potente borrasca atlántica está a punto de dejarles absolutamente incomunicados con tierra. Que los pocos vecinos que hay en la isla guardan un montón de secretos, de misterios, de intrigas, de las que él no es parte y nadie le quiere decir nada. Que hay alguien más en esa isla, alguien que le deja regalos ensangrentados en la puerta de su casa, tratando de decirle algo que él no es capaz de comprender. Y por si todo esto no fuese suficiente, las olas de la tormenta arrastran hasta una de las playas de la isla un fardo, en Galicia. Cuando abren ese fardo y descubren qué es lo que hay en su interior, que no es lo que ustedes piensan y no se lo voy a decir, todos los misterios, todos los secretos, todas las intrigas saltan por los aires y a partir de ese momento la preocupación de Roberto Lobeira no será escribir una novela, sino que será sobrevivir hasta que la tormenta pase. Y ya no les cuento más. Bueno, nada y menos. Por un lado, la novela podría semejar un folleto turístico,
porque se vende muy bien, ¿no? Es algo precioso, muy bonito, pero por momentos también se te quitan las ganas de ir porque se mezcla un psiquiátrico, se convierte en algo... Has comentado que Lobeira, no sé si Lobeira tiene algo que ver con el municipio de Orense, pero bueno, eso lo dejamos ahí. No sé, has dicho que Lobeira es ajeno, pero yo creo que de alguna manera la novela es el making of de cómo se va construyendo el libro que tiene que hacer Lobeira. Entonces, yo no sé si él de alguna manera no es el desencadenante de algunos de los episodios que ocurren en la novela. Por supuesto que sí, pero es el desencadenante. ¿Cómo estoy? Perdonen, es que llevo un día muy largo, es que no les cuento lo que me ha costado llegar hoy a Badajoz desde Vigo. Vale, entonces me entienden, vale, no tengo que dar explicaciones, pero es que he llegado a Badajoz hace exactamente 20 minutos. Entonces, de verdad que estoy tratando de ajustar las cosas en mi cabeza. Así que si ven que me trabo, es que todavía estoy aterrizando. Efectivamente, como decías, Lobeira es el desencadenante de un montón de cosas, porque es un tipo que llega a un polvorín a punto de estallar. A mí había algo que desde hacía mucho tiempo me daba vueltas en la cabeza, algo que me fascinaba y que seguro que comparten conmigo, que son los rencores rurales, ¿vale? Que son muy diferentes de los rencores urbanos. Me explico. Si Ángel y yo vivimos en Badajoz y nos llevamos mal, por lo que sea, que no es el caso, lo tenemos muy fácil. Con no cruzarnos lo tenemos solucionado. Pero en los pueblos pequeños es diferente, porque en los pueblos pequeños todos los días te encuentras con esas personas que son el origen de tu rencor, ¿no? Y ese roce diario lo que hace es reavivar los rescoldos de ese rencor. Y a veces esos odios se heredan de generación en generación. Seguro que saben de lo que les estoy hablando, seguro que han oído hablar de esa expresión que dice pueblo pequeño, infierno grande. Y esto pasa hasta que de repente un día a alguien se le cruza un cable, coge una escopeta, dice, hasta aquí hemos llegado, y de repente nombres que no deberíamos conocer, como Puerto Urraco, Fago, saltan de repente a los medios de comunicación porque algo ha explotado. Siempre me fascinaron esos pequeños rencores rurales que pueden ser tan explosivos. Y siempre me preguntaba qué pasaría si a mí me pillase una de esas cosas en medio. Es decir, imagínense cualquiera de ustedes que les pillan un pequeño pueblo cuando de repente empiezan a volar las balas. ¿Cuál sería su reacción lógica? La primera, salir corriendo de ahí, y la segunda, evidentemente, avisar a las autoridades. Pero ¿y si no puedes salir? Porque estás en una isla incomunicada por una tormenta. ¿Y si no puedes avisar a las autoridades? ¿Y si además tú, el protagonista, Roberto Lobeira, es el responsable involuntario de que todo haya saltado por los aires porque es una cerilla encendida que llega a un bidón lleno de gasolina que solo necesitaba un chispazo para prenderse? Y ese chispazo llega en forma de visitante inesperado en pleno invierno y un fardo. Es muy curioso lo que has dicho de las autoridades, porque es lo único que se ponen de acuerdo los del pueblo cuando están totalmente enfrentados en que no hay que llamar a la Guardia Civil, que ellos ya se apañarán, ¿no? Ya sabemos cómo se van a apañar, a gorrazo. Otra cosa muy interesante, la mayor parte de tu narrativa transcurre en Galicia. Y quería preguntarte si, al igual que hacía Chekhov, tú hablas de la aldea, más que nunca en este caso, para hablar del mundo. Sí, porque es una pregunta que requiere dos respuestas. Primero, sí, efectivamente utilizo mucho Galicia, pero por un motivo evidente. Primero, mi apellido es Loureiro, no engaño a nadie, ¿vale? Es decir, soy gallego. Segundo, Galicia, el norte en general, el norte de España, es el escenario perfecto para contar este tipo de historias. Hay un montón de autoras y de autores que sin ningún disimulo lo hacemos. Dolores Redondo, Eva García Sáez de Urturi, María Oruña, que estará aquí pasado mañana. ¿Por qué? Porque es que es el escenario ideal para una historia de misterio y de intriga. Tenemos el paisaje, estos valles verdes, boscosos, profundos, húmedos. Tenemos el paisaje humano, ¿no? Estos pequeños pueblos desperdigados donde la gente es reservada. Saben que los gallegos tenemos fama de responder una pregunta con otra. Melancólicos, todo el mundo parece guardar un secreto.
el clima, esa lluvia permanente, esa niebla que sale reptando entre los árboles en invierno. Que si se dan cuenta ya les estoy contando una nueva historia. Es decir, ya tenemos ahí los elementos necesarios, entonces es el escenario perfecto. Y al mismo tiempo sí que me sirve para contar historias que lleguen a todo el mundo. Verán, yo siempre he distinguido entre el cosmopolitismo, ¿vale? Es decir, esto ser un ciudadano del mundo, y el cosmopaletismo. A ver cómo traduce la del lenguaje de los signos lo del cosmopaletismo. Y el cosmopaletismo, que es pensar, lo ha conseguido, ¿eh? Que es pensar que lo que tú tienes vale menos que lo que hay en el resto del mundo, ¿no? Y entonces siempre hemos tenido esa especie de complejo de inferioridad. Y en la literatura nos hemos leído de una manera absolutamente normalizada historias que transcurren en Londres, en París, en Nueva York, que cuando leen ustedes la novela negra sueca nórdica, que hubo una temporada que parecía que todos los habitantes de Suecia, Noruega, Dinamarca e Islandia eran escritores. Tú entrabas en una librería, ibas por la feria y todos los escritores terminaban en Ansonson, ¿sabes? Leemos una historia ambientada en Helsinki, si lees a Murakami, lees una historia ambientada en Tokio, siempre nos parecía perfectamente normal. Y siempre me hacía la pregunta, y siempre me formulaba esa duda, ¿por qué no podemos contar historias desde aquí, ambientadas aquí, y que resuenen en todo el mundo? Que las pueda leer un lector de Wisconsin, de Tokio, de Berlín, de París o de Ciudad del Cabo. Y la respuesta es que se puede. La respuesta es que se puede. La respuesta la tienen delante porque yo tengo lectores en... ¿Qué ha roto? La respuesta es, yo tengo lectores en esos países y para mí una de las grandes sorpresas era descubrir que al final las historias, eso desde la pequeña aldea, contar el mundo, es que las historias son universales. Las historias se pueden contar, son prácticamente iguales en todo el mundo. Si quieren, después hablamos de cuántas historias se pueden contar. Yo esto después, si quieren, hacemos ese juego. Pero no sé por qué me estabas preguntando esto, que ya me he perdido. Era la pregunta que tocaba. Más cosas. Tú has hablado de elementos, ¿no?, que constituyen la novela, y prescindes en esta novela de elementos sobrenaturales, de guiños a la ciencia ficción. Tangencialmente, bueno, algún toque hay, yo no voy a comentar. Sí. Pero ¿va a significar esto un giro en tu narrativa, un cambio de rumbo? Hombre, verás, ya hace bastantes novelas que dejé de tocar ese palo, porque creo que es importante crecer y evolucionar. Evidentemente, yo llevo 20 años escribiendo. Me he ido haciendo mayor a medida que iba publicando libros, ¿no? Y entonces, evidentemente, al Manel que empezó a escribir el día que cumplía 30 años, no le motivaban las mismas cosas que me motivan a mí ahora, ni le interesaban las mismas cosas que me interesan a mí ahora, ni era capaz de escribir las mismas cosas que escribo ahora, porque esto es un proceso de aprendizaje continuo. Los escritores, las escritoras, tenemos una suerte alucinante. Verán, imagínense un futbolista. Un futbolista tiene su pico en los 20 años. A los 20 años prácticamente empieza su periodo más fértil, ¿no?, profesionalmente. Llegan a los 30 años... ya empiezan a estar ahí, ya empiezan a ser mayores, que ser mayor con 30 años me parece aterrador, y con 35 años tienen que estar pensando en la jubilación. Los escritores es exactamente al revés. Se supone que tu pico creativo, es decir, tu capacidad para contar bien historias, es decir, cuando ya tienes el pozo vital y la experiencia creativa y las herramientas para contar buenas historias, empieza a partir de los 55, 60 años, que es cuando, si se dan cuenta y piensan en grandes escritores, es cuando empiezan a salir sus obras realmente buenas. Entonces, ahí tenemos suerte porque vamos al revés que todo el mundo, y en el fondo a mí me consuela mucho porque me hace sentir un juvenil todavía, y eso lo llevo bien. Una característica llamativa de tu obra también, de tu trayectoria narrativa, es la importancia que concedes a los niños, a la gente muy joven, a la hora de resolver los problemas que van surgiendo. Lo mantienes aquí. ¿Por qué pones en el primer plano a niños, a gente muy joven? Vale. No sé, por la a ver cómo cuento esto sin hacer... Verán, es que en esta novela, por primera vez en toda mi carrera literaria, cuando llegan a la nota de autor, esa pequeña vanidad que tenemos los autores al final, que es esa carta abierta al lector, en plan de, vale, ya te has leído el libro y ahora vamos a hablar tú y yo, deja que te cuente y que te explique una cosa. Lo primero que digo en la nota de autor es, por favor, no hagas spoilers
no le destripes este libro a nadie, porque es muy importante que nadie sepa qué es lo que va a pasar, porque lo divertido de esto es que ustedes cuando estén leyendo, cuando la tormenta pase, tengan esa sensación de inquietud, de no saber qué es lo que va a suceder a continuación, de estar sentados en el borde de la silla diciendo, un capítulo más y ya lo dejo por hoy. Venga, va, otro más y ya de verdad que lo dejo. Y conseguir que le dé la 1 de la mañana, ¿no? Si yo consigo eso, estoy haciendo bien mi trabajo. Entonces, hablar de estas cosas tengo que ser muy cuidadoso. Hay un personaje en este libro, un chico que se llama Diego. Y Diego es especial porque Diego es una persona con capacidades diferentes. Es una persona que, como tiene capacidades diferentes, todo el mundo lo trata como si no tuviese importancia. Nadie le presta atención. Todo el mundo le hace de menos. Y precisamente por eso, Diego ve más cosas que nadie y puede escuchar más cosas que nadie, porque nadie se fija que está presente. Escribir a un personaje con capacidades diferentes es muy complicado. Es muy complicado, sobre todo, primero, si no lo quieres hacer en trazo grueso, es decir, que quede caricaturesco, o que sea muy arquetípico, y al mismo tiempo hacerlo desde el respeto y desde el cariño, y que cualquier persona, cualquier familia que tenga a alguien con esas características en su casa, lo vea y se siente identificado. Y Diego, curiosamente, al final, no solo por su juventud, sino por esa cosa que le hace diferente, acaba siendo uno de los auténticos héroes de la historia. Y ya no les puedo contar más porque yo lo que quiero es que se lean el libro, claro. Bueno, me conste que el que ha destapado lo de Diego ha sido él, no soy yo. Eso es verdad. Hablando de Diego, la construcción del personaje, ¿qué te lleva a construir identitariamente a los personajes? ¿Cómo lo haces? Porque no hay personaje que sobre. Todos tienen un papel fundamental para que se desarrolle la trama. A mí como lector hay una cosa que me molesta. A ver si están de acuerdo conmigo. ¿Saben cuando están leyendo un libro y de repente los personajes secundarios son como muy planos, ¿no? Es decir, como en estas obras de teatro infantiles del colegio, que de repente hay un niño que hace de árbol número 3 y roca número 4, ¿no? Es decir, que están porque tiene que haber ruido de fondo, pero no tienen chicha. Y eso en el fondo no deja de dar una sensación impostada o que la historia se queda corta. A mí me gusta que todos los personajes, y de hecho yo antes de ponerme a escribir, cuando ya tengo claro cuáles van a ser los personajes principales y secundarios de la historia, les desarrollo una biografía a cada uno de ellos. ¿Qué es lo que le gusta? ¿Qué es lo que no le gusta? ¿Qué es lo que comen? ¿Qué es lo que no lo comen? ¿Cuál es su grupo de música favorito? Todas esas cosas, la mayoría de las cuales evidentemente no uso para nada y no aparecen en la novela, pero que en el fondo a mí me ayudan a entenderlos y a que tengan matices, a que tengan color. La clave está en que cada uno de los secundarios de un libro tendría que poder ser, mejor dicho, el protagonista de su propia historia. Ahí está el punto de equilibrio, creo. Bueno, gallego, ¿saben? Creo, bueno, sí, no. ¿Cuántas acepciones de la palabra tormenta manejas en este título? Cuando la tormenta, ¿qué tormenta? Porque la tormenta es muy determinada. Hombre, la primera acepción, evidentemente, es la tormenta meteorológica, ¿no? Les voy a descubrir algo que seguro que no saben. En Galicia llueve mucho, ¿vale? Y claro, y viviendo en la costa atlántica, en invierno todos los trenes de borrascas, ahora le llaman ciclogénesis explosiva, se te llena la boca, ¿no? Son las borrascas de toda la vida. Pues esas borrascas sí que es verdad que en la costa tienen un impacto totalmente diferente al que pueden tener tierra adentro, porque en el mar tienen una diferencia fundamental, que es la diferencia entre la vida y la muerte. En primer lugar, evidentemente, esa tormenta meteorológica. Es la tormenta que, cuando Roberto Lobeira llega a la isla de Ons, de repente le deja aislado. No puede volver a tierra firme. Pero es que al mismo tiempo hay otra tormenta, que es la tormenta de acontecimientos que se va a desatar en esa isla coincidiendo con la tormenta meteorológica. Y ahora, pequeño apunte de metaliteratura, lo que hice fue coincidir el ciclo de la tormenta meteorológica con el ciclo de la tormenta de acontecimientos. Es decir, las cosas empiezan a poner feas para Roberto cuando llega la tormenta. A medida que la tormenta va aumentando de intensidad, se le van complicando cada vez más y no se resuelven hasta que la tormenta pasa. Qué bonito me ha quedado. Genial. Bueno, ahora, si te parece, yo te voy a pasar lista a una serie de individuos
y tú los vas a valorar. También puedes decir no presentados, porque a lo mejor yo he visto cosas que no están. O los valoras de 0 a 10 y si quieres puedes matizar el porqué del 0 a 10. ¿Quieres que puntúe? Venga, vamos. Vamos a intentarlo. Es por orden alfabético la lista, lógicamente. Albert Camus. ¿Quién? Albert Camus. Albert Camus. Pero esto es una encerrona, no me puedes hacer esto. Sí. Albert Camus, vale. Le voy a dar un 7. Un 7 está Y le voy a dar un 7 porque me parece maravilloso, pero tiene un defecto fundamental que es francés. Raymond Chandler. Raymond Chandler, maravilloso, un 9. He disfrutado muchísimo. Supongo que, bueno, si están aquí entiendo que son lectores ustedes, ¿no? Claro, lógicamente. Yo tropecé con Chandler siendo ya muy crío y creo que fue una de las patadas en la cabeza más grandes que me llevé porque de repente, yo que venía de Verne, de Salgari, que son geniales, pero que es como una cosa más canónica, de repente encontré un tipo que contaba historias, pero que las contaba desde otro sitio. Y para mí aquello fue un descubrimiento. Sí, un 9. Agatha Christie. Agatha Christie. ¿Qué nota le ponemos a Agatha Christie? 10. Voy a decir 9,5 porque tengo miedo de que me pegue, pero 9,5. 9,5. Vale, está bien. Robinson Crusoe. Robinson Crusoe es un protagonista. ¿Será Daniel Defoe? No, Robinson Crusoe. Robinson Crusoe. Robinson Crusoe, fíjate, precisamente ahora, en este pequeño viaje que tuve que hacer hasta Badajoz, he tenido tiempo de leer, ¿no? Y venía leyendo un libro que se llama Los náufragos del Vágar, que es una historia maravillosa, precisamente sobre un barco inglés que naufraga, que queda una historia real que pasó, ¿no? Y Robinson Crusoe me parece un tipo maravilloso porque es el que demuestra que la resiliencia, que es esa capacidad de sobreponerse a las dificultades, la voluntad de vivir y la chiripa, la suerte, porque la suerte también cuenta, y quien diga que no es que no sabe lo que es la suerte, pues es capaz de manejarlo todo y salir adelante. Y además, un tipo que al final se pasea por una playa con un gorro de paja en una isla tropical, con una pipa. Hombre, a ver, que yo no digo que estar en una isla desierta tirada durante años sea un destino apetecible, pero hay cosas peores, estarán conmigo. William Golding. William Golding, El Señor de las Moscas, qué gran novela. Aparte, no sé si han leído El Señor de las Moscas, esa historia de un grupo de críos que van en un avión que se estrella en una isla desierta y de repente se empiezan a organizar entre ellos. Yo es que ese libro lo leí cuando tenía la edad de los protas, o sea, eso, 12, 13 años. Ya ven ustedes qué lectura para un crío de 12 o 13 años. Y a mí aquello me impresionó, me ponía nerviosísimo, porque yo me veía proyectado ahí y decía, ¿y yo qué haría en esta situación? William Golding, hoy vamos, sí, es que me está sacando los buenos de clase, un 8. Son los que tienen más que ver con tu narrativa desde mi punto de vista. O sea, que me estoy puntuando a mí mismo indirectamente, entonces. No, tú tienes que justificar la nota. Vale. Evidentemente no todos están sacando la misma nota. Los hermanos Grimm. Los hermanos Grimm. Sí, los hermanos Grimm, está bien, pero en el fondo ellos lo que hicieron fue... El material original no es suyo, ¿vale? O sea, todos estos cuentos de los hermanos Grimm, realmente ellos lo que hicieron fue coger el acervo de cuentos populares del folclore centroeuropeo y transformarlo en unos cuentos a los que ellos los pusieron bonitos, los adornaron, le pusieron su firma y está bien, ¿no? Pero bueno, que en el fondo que estos cuentos infantiles, que ahora están todos muy dulcificados, porque Disney los ha dulcificado todos, ¿no? Eran terribles, eran espantosos. Era la manera que se tenía de explicarle a los niños los peligros que había ahí fuera, ¿sabes? Es decir, no te vayas a un bosque con desconocidos, porque te puedes morir. O sea, es una manera de explicar dónde están los peligros. Claro, hoy en día ven ustedes los cuentos infantiles y es como una cosa como muy happy, ¿no? Pero, por ejemplo, La Bella Durmiente, ¿no? La Bella Durmiente, que llega el príncipe, le da un beso y la despierta. En la versión original de La Bella Durmiente llegaba el príncipe y la violaba. ¿Sabes? Caperucita Roja termina el cuento original como si fuese una película de Tarantino. O sea, hay sangre como para salpicar por fuera de las hojas. Rajan a diestro y siniestro.
Es interesante cómo han ido evolucionando estas historias y cómo han ido cambiando a medida que hemos ido cambiando nosotros. Así que a los hermanos Grimm, por ser un poco aprovechados, solo le vamos a dar un 7. Stephen King. Stephen King. Ah, maravilla, hombre. Stephen King. Stephen King es un tipo que transita ese delgado sendero que separa el genio de la locura, ¿no? No sabes muy bien dónde está en cada sitio y es un personaje maravilloso. Mira, te voy a contar una anécdota. Yo no soy mitómano, ¿vale? Es decir, yo no tengo interés en conocer personajes o hacerme fotos con ellos, pero con Stephen King sí que en el fondo siempre he sentido ese puntito, ¿no? Y resulta que allá por el año, no te quiero mentir, creo que fue en el año 2010 o 2011, se publicó por primera vez un libro en Estados Unidos y coincidió la publicación del libro justo cuando salía una novela de Stephen King. Y por un montón de circunstancias resulta que me coloqué entre los 5 libros más vendidos, coloqué aquel libro entre los 5 libros más vendidos en Estados Unidos. Sí. Y entonces estaba por delante de Stephen King en las listas de ventas en Estados Unidos. Y yo no sé por qué me imaginaba, claro, yo veía todo aquello desde Pontevedra, ¿sabes? Y yo me imaginaba a Stephen King en su casa de Maine levantándose por la mañana y me lo imaginaba con un batín rojo, no sé por qué, cogiendo el New York Times, viendo la lista de ventas y preguntándose quién coño era aquel Loureiro y cómo se pronunciaba. Stephen King, un 10. Un 10 sin duda. Un 10 sin duda, un genio. Sergio Leone. Sergio Leone. Ah, el bueno, el feo y el malo, qué maravilla. ¿Has visto el bueno, el feo y el malo, no? Sergio Leone que coge el western, que era este género tan americano, y le da este toque de spaghetti western que es así como un puntito más macarra, más donde los personajes ya no son en los westerns originales, los de John Wayne, ¿saben? Bueno, John Wayne y todo lo que venía antes, ¿no? Pero el duque siempre era la limpieza, el tipo serio, ¿cómo era? Feo, fuerte y formal, ¿no? Los buenos son muy buenos, los malos son muy malos. Con Sergio Leone pasa una cosa totalmente distinta. Todos los personajes empiezan a ser y empiezan a estar llenos de matices. De repente ya no hay ningún bueno, ni ningún malo, malo. Es decir, todo el mundo tiene una justificación para lo que hace. Así que a Sergio Leone, que además es italiano y me cae muy bien, le vamos a dar un 9. Colin McCullough. Colin McCullough es mi escritora favorita, o una de mis escritoras favoritas. A ver, a lo mejor la conocen, ¿saben de qué les estoy hablando? Colin McCullough. Claro, es que tiene un nombre la señora que, vaya por Dios. Si les digo El pájaro espino, ¿les suena un poquito más? Vale, El pájaro espino lo escribió Colin McCullough, pero es que Colin McCullough, no Cullough, que ya nos vemos, que nos conocemos. Colin McCullough escribió la que es para mí la mejor serie de novelas históricas que se ha escrito nunca. La he recomendado un montón de veces, siempre queda muy bien, no tiene nada que ver que lo publique Planeta, por cierto. Se titula, yo se lo recomiendo, el libro se titula El primer hombre de Roma, ¿vale? Cuidado, les estoy metiendo en un fregado complicado. Es un libro de 1000 y pico páginas, en papel biblia, letra pequeña, y es el primero de 6. O sea, es una aventura larga. Si les gusta si les gusta la novela histórica y les gusta saber cómo pasó Roma de ser un pequeño pueblo lleno de barro y de señores con toga a convertirse en un imperio, esa es su novela. Y Colin McCullough escribió aparte muchas más cosas, entre otras El pájaro espino, y era neurocirujana, así que le vamos a dar, y es mi escritora favorita, así que le vamos a dar un 10. Un 10, muy bien. Y el último ya de la lista, el último, tranquilo, Valle Inclán. Manco. Valle Inclán, a ver, ¿qué les voy a contar? Quiero decir, es un tipo que hizo, que llevó lo burlesco, es decir, esos espejos desformados del Callejón del Gato, que de repente hace dar una visión distorsionada y a la vez súper precisa de nosotros mismos, y además un autor muy vinculado con Galicia. Yo vivo en Pontevedra y en Pontevedra hay una casa que tiene una placa de piedra, como pasa en muchas ciudades, ¿no? Es decir, una placa de piedra que pone «Aquí vivió Valle Inclán». Bien. Pero es que en la casa de enfrente alguien hizo una pintada hace años que me parece maravillosa que pone «Aquí vivió el vecino de Valle Inclán». Perfecto. Así que a Valle Inclán, solo por eso y porque el pobre hombre se quedó sin un brazo en un duelo que la cosa se le torció un poco, le vamos a dar un 8. ¿Qué te parece? Me parece perfecto. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo todos bien con la puntuación?
hay consenso. Con Cuando la tormenta pase, Manel, has conseguido una novela total, capaz de mostrar lo peor y lo mejor de la condición humana. Una novela con trasfondo histórico-social, del que tú si quieres puedes hablar, trasfondo histórico-social y psicológico, que combina thriller, suspense, misterio y terror, y en la que, por tanto, no podía faltar un serial killer, un asesino en serie. ¿De dónde proceden tanto miedo, tanto odio, tanta crueldad? ¿En mí o en la novela? En general, para que tú la cojas y la metas Vale, en la no, novela. vamos a precisarlo, ¿no? Porque, no, a ver, yo sí que es cierto que escribo lo que me gusta leer, evidentemente. Y hay una expresión muy americana, ¿no?, que dice que nos gustan las historias, como dicen en Estados Unidos, bigger than life, más grandes que la vida, ¿no? Nos gustan aquellas historias donde pasan cosas extraordinarias. Es decir, sí, se puede escribir una historia de, pues, permítanme la butad que voy a decir ahora, como el Ulises de Joyce, ¿no?, que es un señor que sale de su casa en Dublín por la mañana, da un paseo y vuelve a su casa por la noche. Ya sé que es más que eso, del Ulises, pero bueno, pero que básicamente es una historia donde no pasa nada extraordinario. Pero eso es muy complicado. Normalmente nos gustan las historias donde nos encontremos que las protagonistas y los protagonistas se enfrentan a retos, a decisiones y a conflictos que a nosotros, en el fondo, nos asustan, nos aterran, porque nos generan tensión. Y entonces poder verlo en una película o poder verlo en un libro nos permite verlo desde un sitio como muy seguro y muy calentito, y entonces nos permite jugar a nosotros con nuestras emociones, vivirlas, pero desde una perspectiva mucho más controlada. Por eso, precisamente, en el fondo nos fascinan tanto las historias donde de repente hay alguien que muere. Que se muera alguien asesinado es terrible. Hombre, estamos todos de acuerdo. Pero que se muera alguien asesinado en una película o en un libro, pues a partir de aquí la cosa se pone interesante. bueno, espero que hayamos alcanzado el objetivo principal, ¿no?, el de no hacer spoiler. La verdad es que con Loureiro, Galicia y la literatura gallega vuelven a la primera línea del panorama literario internacional. Si quieres añadir algo más antes de abrir turno de preguntas, o abrimos turno de preguntas. No, que pregunten ellos. Sí, pues abrimos el turno de preguntas. Si alguien quiere hacer alguna pregunta al autor. ¿Saben ustedes lo que es un pingüino? A ver, es una pregunta fácil. ¿Saben lo que es un pingüino? ¿Han visto alguna vez un documental de pingüinos en la 2? ¿Saben? Los pingüinos son estos bichos maravillosos, ¿no? Es que yo estoy... ¿Cómo se dice pingüino? Vale. Los pingüinos son unos bichos maravillosos que son muy ágiles en el agua, pero muy torpes en tierra, ¿no? Entonces los pingüinos saben de manera instintiva que se tienen que arrojar al agua todas las mañanas para ir a comer, para ir a pescar. Pero los pingüinos saben de manera instintiva que los primeros pingüinos que se arrojen al agua pueden ser víctimas de los depredadores, de los tiburones, de las orcas. Por eso no quieren ser de los primeros. Pero también saben que los últimos pingüinos que lleguen al agua van a llegar tarde a los bancos de peces y se van a morir de hambre. Entonces todos los pingüinos quieren ser del grupo de en medio. No sé si me van pillando. Vale. Como yo no muerdo, tampoco doy pescado, pero no muerdo. Venga, a ver, ¿quién hace la primera pregunta, de verdad? Allí. Un aplauso para el pingüino valiente, por favor. Es que así le damos tiempo a que le lleve el micrófono. Es que está muy lejos y si no, no te oigo. Que soy riquiño, hombre, que no muerdo. Manel, boa noite. Hola. Tengo dos preguntas. Una es, a ver si nos puedes comentar algo sobre los personajes de los fareros. No digo yo nada para no destripar, pero siempre son unos personajes que me han parecido muy curiosos, ¿no? Y los propios faros muy atractivos. Incluso la propia ruta que tenéis allí de los faros, ¿no? Y otra es una curiosidad casi simbólica, que es si has tenido tú alguna mala experiencia con algún gabán de alta marca comprada en la calle Serrano. Vale. La primera pregunta, con respecto a los fareros. Para escribir este libro, yo necesito estar físicamente en los sitios donde transcurren mis novelas, ¿vale? Entonces yo me fui a la isla en pleno invierno. Solicité un permiso a Puertos del Estado, que es el titular de todos los faros que hay en España, pero dije, yo tengo que entrar en el faro que está en lo alto de la isla,
uno de los últimos faros de Europa que tiene fareros, que no está automatizado, porque quería estar allí, quería conocerlos, quería ver cómo funcionaba. Y yo, como Roberto Lobeira, me vi de pie en el muelle de la isla en pleno invierno, un día de lluvia, con una mochila. Ahora lo cuento aquí en Badajoz y es genial porque estamos a cubiertos, hace un día maravilloso, pero ahora viajen conmigo en el tiempo, véanme empapado con una mochila de pie en una isla, un barco que se iba, que tenía que venir a buscarme una semana después, si no había tormenta. Y yo pensando, ¿qué carajo hago aquí? ¿Cómo he acabado aquí? ¿Cómo he acabado aquí? Y entonces, una de las cosas que tuve la oportunidad fue conocer a los fareros que estaban en el faro y conocer el faro por dentro, que es un sitio espectacular. Es decir, es un faro que es la vivienda de los fareros también, que es del siglo XIX, la última gran reforma fue en los años 30 del siglo pasado, es un sitio increíble, techos altos de 5 metros de altura de madera de teca o de cedro, que es lo que aguanta la humedad y la salinidad. Fíjense qué curioso, estaba en el faro y de repente abrí una puerta y había una biblioteca en el faro. Una biblioteca, una habitación forrada de libros desde el suelo hasta el techo. 2 sillones orejeros, una televisión del año del catapún de estas de tubo enormes con una montaña de DVDs, una chimenea y al fondo un ventanal enorme que daba un acantilado donde rompía el mar con toda la fuerza, que les parece un sitio agradable para estar. Claro, cuando piensas que te tienes que pasar allí 6 meses, a lo mejor ya no es tan divertido. Claro, me llamaba la atención porque, fíjate, en aquella biblioteca era el producto de decantación de sucesivas generaciones de fareros que a medida que se jubilaban y se iban, se llevaban sus efectos personales del faro, pero los libros, que pesan mucho, la mayoría los dejaba. Y entonces tú veías cómo habían ido evolucionando sus gustos literarios a lo largo de las décadas. Es decir, había de todo, desde fotografía, ensayo, novela de misterio, novela de intriga, a alguien que le gustaban muchísimo las biografías bélicas en algún momento. Lo único que no encontré fue novela romántica. Se ve que no es del gusto de los fareros. Y los fareros que conocí yo allí, pues la verdad es que eran personajes singulares. Es decir, gente que está muy acostumbrada a estar sola, a no interactuar demasiado con otros seres humanos funcionales, y entonces, bueno, ya se habrán dado cuenta que yo lo de hablar me va, ¿sabes? Y yo mantenía conversaciones y a veces eran soliloquios, ¿no? ¿Sabes? Entonces, porque me respondía, sí, no, y yo, joder, pero dame un poco más, ¿no? Yo con mi libreta allí tomando notas. Y lo del chaquetón, en el fondo, eso es una herramienta narrativa, eso es un running gag, ¿vale? Es decir, es un alivio de una situación dramática. Hay una situación muy tensa, el protagonista está metido en problemas todo el rato y al final hay un momento que todo lo que le preocupa es que se ha comprado un chaquetón de una marca de estas espectaculares en la calle Serrano en Madrid que le ha valido una pasta porque se lo han vendido como que es fenomenal de marca, no sé qué, no sé cuánto, y cuando llega a la isla lo primero que descubre es que le mete agua por todas las costuras y que los paisanos que están allí con esos chubasqueros de mar que valen una milésima parte están sequitos y calientes. Y entonces el pobre hombre, pues sí, lo pasa un poco mal y al final tiene, y aquí les dejo el cebito botando, tiene una importancia fundamental en un momento de la historia. No se puede contar más, pero... Más preguntas. ¿Ya está? ¿Lo he dejado todo claro? No me lo puedo creer. Bueno, pues nada, pues me voy. ¿No hay más preguntas? ¿Seguro? ¿No hay más preguntas? ¿Seguro? Pues... Escucha, no, antes de que termines, Sí. por favor, antes le contaba lo de los pingüinos. Ahora les voy a contar otra cosa. Hay una cosa que pasa siempre cuando terminas una cosa de estas y después tienes una firma, ¿no? Estás firmando y se te acerca alguien y te dice, mira, es que yo tenía una pregunta. No, ahora no. La pregunta era antes, o sea, antes ahora, no ahora después. A ver si me entienden. O sea, que si quieren, que no les voy a cobrar, que no muerdo, que es que además, fíjese cómo mueve las manos esta mujer. La vamos a dejar aquí quieta. Hay una pregunta. Yo quiero saber cómo te inspiras en el proceso creativo para llegar a la novela. O sea, tú estás de repente un día y cómo... Ay, amiga, claro, la gran pregunta, ¿no? ¿De dónde salen las historias? Mira, es que es muy importante distinguir entre tener una idea y tener una historia. Las ideas son gratis, ¿vale? Podemos tener docenas de ideas buenísimas a lo largo de un día para contar algo, ¿no? El problema es que las ideas tienen que crecer.
¿Y cómo tienen que crecer? Pues le tienes que hacer preguntas a esa idea y cada una de las respuestas que te tiene que dar, porque te tiene que dar respuestas, de repente tiene que generar más preguntas. Ejemplo tonto. Badajoz, mediodía, centro de la ciudad, una entidad bancaria, la que ustedes escojan. Una furgoneta se para delante, se abre la puerta y bajan 4 monjas con sus hábitos. Entran en la sucursal bancaria, se ponen en la cola y de repente, de debajo de sus hábitos, sacan pistolas y metralletas y empiezan a disparar al aire. Un atraco de monjas. Es una idea de mierda. Es una idea. Claro, ¿tenemos una historia ahí o no? Vamos a verlo. Vamos a hacerle preguntas a esa idea. ¿Son monjas de verdad o son mujeres disfrazadas de monjas? Si son monjas de verdad, ¿por qué están haciendo eso? ¿Lo están haciendo porque quieren o lo están haciendo obligadas? ¿Para qué quieren el dinero? ¿Tienen cómplices? ¿No tienen cómplices? ¿Cómo van a salir de ahí? Si todas esas preguntas tienen respuesta y cada una de esas respuestas a su vez genera nuevas preguntas, de repente ya no tienes una idea. De repente tienes una historia. Y entonces una historia es como una plantita muy pequeña. Siempre hay. Cuando eres escritor, cuando eres escritora, tienes varias de esas plantitas ahí germinando en el invernadero y hay un momento en el que una de ellas empieza a crecer con más fuerza porque se transforma en una especie de obsesión y es una idea que te está dando vueltas en la cabeza y que te está rondando todo el rato y no sabes por dónde va a salir. Tú fíjate, por ejemplo, cuando la tormenta pase surge de, como les decía antes, de estos rencores rurales. Yo quería contar una historia de rencores rurales y al final acabé contando una especie de thriller internacional donde aparecen hasta narcotraficantes, así que ya me contarán. Categórico. ¿Alguna pregunta más? Algo más. Mira, ya hay otro. ¿Ves? Ahora ya estamos. Está lanzado. Ya hemos roto. Ya no. Y ahora hay alguien aquí que está diciendo, joder, yo me tengo que ir, qué cabrón. Ya no. Ahora me voy a tener que levantar en medio de todo el mundo. Siguiendo el hilo de la pregunta anterior, yo he leído el libro y la historia, mi pregunta es, ¿se fue escribiendo sola o tenías ya el esqueleto completo cuando empezaste a escribirla? Vale, esa es la clásica pregunta de escritores de mapa y escritores de brújula. Seguro que han oído esos términos alguna vez, ¿no? Es decir, escritor de brújula es el que empieza a escribir y va tirando para adelante, como un jabalí en un maizal. No tiene ni idea de qué es lo que viene detrás. Escritor de mapa es el que se hace el mapa completo para saber a dónde tiene que ir. Yo creo que la virtud está en el término medio, una respuesta muy gallega, muy prudente. Y entonces yo sí que necesito saber dónde empieza la historia, cómo termina la historia y dónde están los principales puntos de giro en medio. Un punto de giro saben lo que es, evidentemente. Un punto de giro es ese momento que en medio de la historia aparece un dato revelador que hace que todo cambie y que de repente la historia coja un rumbo diferente o que crezca. Yo necesito tener claras esas estaciones, esos apeaderos, y el resto muchas veces dejas que se vaya llenando solo, lo cual tiene un problema muy complicado, supone un problema muy complicado. Le dota de muchísima frescura a la novela, evidentemente hace que esté muy viva, que sea muy vibrante, porque está pasando. Es decir, y tú cuando lo lees notas que está pasando, pero al mismo tiempo puede suceder que los personajes empiecen a hacer eso tan desagradable de empezar a hacer lo que quieren. Y eso suena muy bien, pero a la vez es muy complicado. Mira, te voy a poner un ejemplo cortito. Cuando yo empecé, como decía Ángel antes, empecé escribiendo en un blog en internet hace un montón de años. Era abogado y yo escribía en un blog para desestresarme. Aquel blog se transformó en un fenómeno viral. De repente pasó de tener 50 lectores a tener 1,5 millones de lectores en 4 meses, una cosa así, era una locura. Y yo estaba escribiendo aquella historia y el protagonista de la historia, que era abogado, como yo, que vivía en una tranquila ciudad de provincias gallega, como yo, que vivía con su gato en su casa, de repente le empezaban a pasar cosas cuando una noticia breve de los periódicos poco a poco iba creciendo hasta que llegaba por fin a la puerta de su casa. Yo necesitaba que el protagonista tuviese un gato porque el gato era una pared emocional, ¿vale? Era algo que necesitaba que él estuviese solo para aumentar la tensión. Es decir, es un tipo que se ha quedado solo en su casa cuando se han ido todos sus vecinos porque los han evacuado. El único que se ha quedado allí es él porque no se quiere desprender de su mascota.
no podía ser un perro. Los perros son muy afectivos. ¿Cuántos de aquí tienen perro? Bueno, o sea, los perros no te abrazan porque no le da la articulación, si no te abrazarían. Pero los gatos, bueno, claro, los gatos son otra cosa, ¿no? Yo tengo gato. El tema es que el gato era instrumental. El gato me tenía que durar las primeras 80 páginas. Y en la página 80 el gato, con el momento en el que el prota sale de su casa, el gato ya me sobraba, ya no necesitaba esa pared emocional. Pero mientras, como lo estaba escribiendo en un blog, el gato empezó a crecer tanto y de repente me empezaban a llegar decenas, cientos de mensajes y de correos electrónicos, sobre todo de lectores mexicanos, no sé por qué, que se podían resumir en una sola frase: que no le pase nada al gato. Y claro, yo me cagué, porque cuando alguien te escribe que no le pase nada al gato, tú no sabes si es un profesor de secundaria de Tamaulipas o un sicario del cártel de Juárez. 50-50. Así que no pude deshacerme del gato. Y un gato que tenía que durarme 80 páginas, al final lo tuve que arrastrar a través de 3 libros y 1500 páginas. Y no saben lo puñetero que es atravesar el fin del mundo con un gato. Yo sí. Por eso, a veces, las partes esas que se tienen que llenar solas, de repente se te descontrolan. Tiene su parte buena y su parte mala. Bueno, vamos a ir ya cerrando. Atrévanse, decídanse a leer La tormenta, merece la pena. Y además el final es de traca. Muchas gracias, Manel, y muchas gracias a ustedes por su atención. Muchas gracias. Gracias.